económicos que en su momento oportuno personas interesadas, investigadores, estudiosos trataban de dar una explicación. Lo que vamos a hacer acá es hacer un recuento rápido de lo que han significado las ideas económicas en el desarrollo del capitalismo. Como sabemos, el capitalismo pasa por tres etapas importantes: el mercantilismo, la etapa industrial y luego la presencia del capital financiero a través de los monopolios. En cada una de estas etapas trataremos de ubicar cuáles han sido las principales ideas económicas que se han dado. En la primera etapa, en el mercantilismo, aparece lógicamente la escuela mercantilista. La escuela mercantilista, vamos aquí a considerar cuáles han sido los principales planteamientos, los principios de la escuela mercantilista. Los mercantilistas planteaban que la riqueza de una nación, ¿de dónde proviene? La riqueza proviene del comercio exterior, de ese comercio que deben de imponer la denominada metrópolis, porque aquí estamos hablando de los siglos XIV, XV, XVI. Esas metrópolis como Inglaterra, Francia, Portugal, España, Holanda, Alemania, deben de imponer para que siempre su balanza comercial sea positiva. Y ahí viene el planteamiento de la balanza comercial con saldo superavitario, un saldo positivo. Y esa balanza comercial positiva le iba a permitir a estas metrópolis, con relación a sus colonias, obtener la acumulación de metales preciosos. Aquí entonces ellos, los mercantilistas, defienden la acumulación de oro, la acumulación de plata, como resultado de que las metrópolis, frente a sus colonias, siempre iban a tener un comercio favorable. Las metrópolis tenían que exportar manufacturas y tenían que importar materias primas de sus colonias. A nosotros nos tocó España como metrópoli y éramos pues aquí Perú, México, Argentina, hoy éramos pues sus colonias. Entonces, eso era lo que planteaban y defendían los teóricos mercantilistas. Por eso que ellos también defendieron esos monopolios, los monopolios comerciales que impusieron en esos tiempos. Pero los mercantilistas, ellos también proponían que todo esto debía de verse apoyado en esas monarquías que se daban pues en ese entonces y que gobernaban los países principalmente europeos, en esas monarquías absolutistas representadas a través de los reyes. Entonces los mercantilistas sostenían que estas monarquías, el poder político debía de imponerse para garantizar que esto se diera de esta manera. Por eso es que los mercantilistas también proponen el proteccionismo económico por parte de esas monarquías, dar leyes, dar normas que permitan proteger la industria nacional, que permita impedir que el producto de los países entren a esas economías a través de medidas proteccionistas como la aplicación de aranceles. Y por lo tanto, ellos sí consideran que el Estado debe de intervenir. El Estado interviene estableciendo políticas proteccionistas para de esa manera favorecer a la industria del país. ¿Quiénes han sido algunos de estos exponentes? Entre los más destacados podríamos considerar a Jean-Baptiste Colbert, uno de los mercantilistas de la época, representante del mercantilismo francés. También tenemos a Thomas Moon, a David Hume, también está James Bodin, al mismo Richard Cantillo, o también Antonio Serra, o el mismo James Stuart, el último mercantilista en Inglaterra, etcétera, etcétera. Son representantes de esta corriente de pensamiento económico que prevaleció en los siglos XV, XVI,
XVII. Pero en el siglo XVIII, en Europa, también van a surgir otras corrientes de pensamiento económico, una en Francia y la otra en Inglaterra. No han sido las únicas, pero sí las más destacadas. En Francia aparece la fisiocracia, fisio naturaleza, gracia poder, el poder de las leyes de la naturaleza. En eso se basaron este grupo de nobles franceses que empezaron a interesarse por estudiar los fenómenos económicos de la sociedad francesa del siglo XVIII. Esa sociedad que todavía se regía por un régimen feudal, un gobierno absolutista. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos de la fisiocracia? La fisiocracia estuvo fuertemente influenciada por la corriente naturalista, esa corriente naturalista que predominaba en ese momento, siglo XVIII, pues en Europa, donde las ciencias de la naturaleza habían tenido un sorprendente avance, un sorprendente desarrollo. La biología, la química, la física. Ya Charles Darwin había demostrado su teoría sobre la evolución de las especies. También Bacon había propuesto su método experimental. Isaac Newton había demostrado sus leyes sobre la naturaleza a través de lo que luego va a denominarse la física newtoniana. Eso empezó a tener mucha influencia, no solamente en las ciencias naturales, sino también en otras ramas del saber humano. Y la economía, que empezaba a abrirse paso como una nueva ciencia, quienes la empezaban a desarrollar también sintieron los efectos de esta corriente naturalista. Por eso que los fisiócratas, ellos van a decir, ¿de dónde proviene la riqueza? La riqueza proviene de esa actividad ligada precisamente a la naturaleza, la agricultura. Ellos van a decir, existe un orden natural, existe un orden natural, donde las leyes que da la naturaleza son más fuertes de las leyes del hombre. Por eso ellos plantean que el Estado no interviene, el Estado no interviene, porque las leyes que da la naturaleza son más importantes. Estado, no te metas en actividades económicas. Estado, deja que las cosas pasen, deja que las cosas transcurran. El Estado no interviene. Por otro lado, los fisiócratas también proponen una teoría de la distribución de la riqueza, la distribución de la renta. Pregunta hace 2 años, no en San Marcos, pero sí en la Universidad de Ingeniería. ¿Cuáles son las 3 clases sociales que los fisiócratas consideran en el reparto de la riqueza? Terratenientes, campesinos y artesanos. Ahí se basa la teoría de la distribución, que la vamos a encontrar en la tabla económica, un trabajo excelente que dejó Francisco Quesnay, teoría de la distribución. También los fisiócratas sientan bases para el liberalismo económico, sientan bases para que en Inglaterra un Adam Smith desarrolle el liberalismo económico en base a la libertad económica para los individuos dentro de la sociedad. Entonces ahí también vamos a señalar algunos de estos principios de la escuela fisiócrata. Los fisiócratas se opusieron a los monopolios, comerciales que sí propugnaban los mercantilistas, porque ellos basaban su criterio en que todo debía de dejarse que fluya de la manera más natural posible. El famoso Vicente Gurnay va a lanzar una frase que hasta ahora se menciona, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer, ¿no? En francés, ¿no? Entonces ahí tenemos los principales aportes
de esta corriente de pensamiento económico. Vamos aquí a identificar a algunos de sus exponentes. ¿Quiénes son estos teóricos? Todos ellos vinculados a la nobleza francesa del siglo XVIII. Ahí tenemos a Francisco Quesnay. Él fue médico de profesión, médico de cabecera de la corte de Versalles. También tenemos por acá a Vicente Tournay, el de la famosa frase, o también a Jacques Turgot, aquel que plantea lo que hoy conocemos como la teoría de los rendimientos decrecientes. Entonces ahí están algunos representantes de esa corriente de pensamiento económico que duró aproximadamente medio siglo, de los años 1730 hasta aproximadamente 1780. 9 años después, Francia, que ya se venía preparando para la revolución estalló en junio de 1789. Y cuando estalla la Revolución Francesa, estas ideas como que se van diluyendo dentro de la sociedad francesa, porque esas ideas se orientan a tratar de mantener un régimen caduco como era el feudalismo del siglo XVIII en Francia. La burguesía ya preparaba su revolución, la Revolución Francesa, y se va a imponer y va a lograr el poder político y va a surgir el Estado liberal, una nueva forma de organización de esa sociedad francesa a partir del siglo XVIII. Entonces, mientras Francia se preparaba para una revolución social, en Inglaterra se preparaba pero para una revolución industrial, porque Inglaterra del siglo XVIII ya era un país en donde el capitalismo había logrado entrar con fuerza a su etapa industrial, la etapa segunda del capitalismo en su desarrollo histórico. Entonces acá vamos a tener que en Inglaterra también se va a dar una corriente de pensamiento económico, pero acorde con lo que era esa realidad. La Inglaterra del siglo XVIII, ahí va a aparecer la escuela clásica, la escuela liberal, con Adam Smith a la cabeza. Entonces, acá tenemos las ideas más importantes, los principios de la escuela clásica. Ellos van a decir, los clásicos, los liberales, la riqueza no solamente la vamos a obtener del comercio o de la agricultura, no, la riqueza proviene de la misma acción del hombre cuando participa en la actividad llamada producción. La riqueza proviene del trabajo humano, de ahí está la fuente de valor de una sociedad, en lo que hacen sus hombres en la producción, en esa capacidad transformadora que el hombre tiene. Por eso ellos lo van a demostrar en su teoría. Esto lo demuestran en su teoría del valor trabajo, en la teoría del valor trabajo de los liberales, donde ellos van a señalar que el valor de un bien o de un servicio radica en la cantidad de trabajo que el obrero, el trabajador, haya debido de emplear para producirlo. Trabajo que se expresa en ese objeto llamado bien, teoría del valor. Y entonces, si el hombre, el trabajador, es capaz de crear valor, hay que ver cómo lo hacemos más hábil, más diestro, más productivo. Por eso que los liberales, Adam Smith, proponen que para que se incremente la productividad, a cada obrero, a cada trabajador, hay que darle una tarea específica en el proceso productivo, la llamada división del trabajo, y esa división del trabajo va a incrementar la productividad, va a incrementar la producción, y por eso que los excedentes tienen que ser llevados a otros mercados, porque los mercados internos tal vez se puedan saturar. Entonces los liberales plantean dos teorías que tienen que ver con el comercio internacional. Ahí tenemos a Adam Smith con su teoría de la ventaja absoluta, y también David Ricardo con su teoría de la ventaja comparativa. Dos teorías que inclusive la segunda, aún en esos tiempos, la seguimos aplicando. Pero también ellos proponen que todo esto debe dejarse que ocurra según lo que cada individuo decida hacer. Por eso que plantean que los mercados son de libre concurrencia. En esos mercados todos tienen la más absoluta libertad para entrar o salir en el momento que así lo decidan. Los consumidores pueden entrar para lograr su máxima satisfacción. Los productores lo harán para lograr la máxima ganancia. Total,
se asume que son agentes económicos racionales y todos ellos tienen que actuar en los mercados de libre concurrencia, en mercados de competencia perfecta, y por lo tanto esos mercados siempre sus fuerzas se van a mover para mantenerse en constante equilibrio, en donde la oferta siempre va a ser igual a la demanda. Y si en algún momento se produjese algún desequilibrio en ese mercado, las mismas fuerzas del mercado harán que retorne el equilibrio. En consecuencia, los mercados se autorregulan según la teoría liberal. Y si se autorregula, no se necesita del Estado. El Estado termina sobrando. No se le requiere al Estado. Por eso que ellos plantean la no intervención del Estado. Entonces acá vamos a decir, con eso ellos plantean el desarrollo del liberalismo económico, y con el liberalismo económico ellos plantean la no intervención del Estado. El Estado no interviene, pero no interviene como empresario, como administrador de empresas. El Estado no debe desarrollar actividades productivas, pero sí tiene que realizar otras actividades necesarias para la sociedad. Los liberales dicen que el Estado tiene que existir para darle seguridad a la nación, para defender el territorio nacional ante cualquier invasor. Debe de tener un ejército. El Estado, según el esquema liberal, debe también brindar servicios como el de salud, educación, transporte, administrar justicia, y para eso tiene que generar toda una infraestructura, y por lo tanto el Estado tiene que cobrar tributos, sino de dónde van a salir los recursos para que genere toda esa infraestructura y pueda brindar esos servicios. Por lo tanto, ahí sí el Estado es necesario, pero no un Estado administrador de empresas, no un Estado desarrollando actividades productivas, actividades económicas. Ahí sí los liberales dijeron, no, eso se da en los mercados y lo ejerce el sector privado. Entonces por acá también vamos a decir, la teoría clásica, también ellos plantean una teoría de la distribución, pero ¿en qué se diferencia de la teoría de la distribución de los fisiócratas? Se diferencia en que ellos consideran ya otras clases sociales. Ellos consideran que acá se tiene que repartir la riqueza entre aquellos propietarios de los tres elementos necesarios para la producción. ¿Cuáles son los tres elementos necesarios para la producción según la teoría clásica? Trabajo, capital y naturaleza. Trabajo, capital y naturaleza. Por eso a esos elementos se le llama factores clásicos de la producción, pues. Trabajo, propietario del trabajador. Capital, propietario del capitalista. Naturaleza, propietario del terrateniente. Entonces ellos plantean que la riqueza se tiene que distribuir entre trabajadores, capitalistas y terratenientes. Tres clases sociales. Esa es su teoría sobre la distribución de la riqueza, de los teóricos liberales. Entonces acá vamos a señalar algunos exponentes de la teoría liberal. Aquí indudablemente que tenemos a Adam Smith, también está David Ricardo, a Robert Thomas Malthus, también está Jean-Baptiste Say, también podríamos considerar a John Stuart Mill, el mismo James Mill, etcétera. Representantes de la escuela clásica, la escuela liberal. Con el desarrollo de esta teoría se apertura pues una nueva forma de entender el desarrollo de los fenómenos económicos dentro de una realidad. Entramos al siglo XIX. En el siglo XIX también aparecieron varias escuelas económicas, pero dos de ellas destacaron. Una para hacer una fuerte crítica a la sociedad capitalista y otra para defender la sociedad capitalista. La crítica vino desde Alemania, con Marx y Engels, la escuela socialista científica, no del socialismo utópico, no de ese socialismo que nace en Francia, en Inglaterra. No nos referimos
a Nassau Senior, a Carl Fourier, a Fernando Lasalle, a Karl Bronson, Karl Owen. No, ellos son socialistas utópicos, que inclusive fueron también criticados por los socialistas científicos. No, acá nos referimos al socialismo científico surgido en Alemania con Carlos Marx y Federico Engels, los que van a hacer una crítica científica a la sociedad capitalista por ser un sistema económico de explotación del hombre por el hombre. Entonces acá vamos a decir los principales planteamientos, las principales ideas de la escuela socialista. Ellos también van a desarrollar una teoría del valor trabajo, pero a diferencia de los liberales, señalan que el verdadero valor de las cosas proviene del trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. Ahí radica el verdadero valor de esas mercancías generadas por los trabajadores, los obreros. Ellos van a plantear que en la sociedad capitalista solamente hay dos clases sociales, los capitalistas y los obreros. Dos clases sociales. Y eso lo van a demostrar porque desarrollan la teoría de la plusvalía, la teoría de la plusvalía. En esa teoría de la plusvalía, ellos van a señalar que efectivamente los obreros son explotados por los capitalistas y que no le van a retribuir todo el valor que ellos generan. Y de ahí surge el concepto de plusvalía. Plusvalía excedente, plusvalor. El obrero genera un valor como 100, pero su salario es solamente como 40. La diferencia, los 60 restantes, termina siendo plusvalía. Parte del valor que generó el obrero, pero que no se le retribuyó como salario. Se lo quedó el capitalista, se lo quedó la burguesía. Ahí ellos van a demostrar en su teoría de la plusvalía. Entonces también los socialistas van a decir, ¿y cómo los obreros tienen que terminar con esta explotación del que son objeto en el capitalismo? Tienen que organizarse en partidos comunistas, proceder a desarrollar todo un cambio social a través de una revolución, y desde el triunfo de esa revolución social tienen que construir un nuevo Estado, porque el Estado capitalista, el Estado burgués, el Estado liberal no es para los obreros, porque en esos estados liberales ellos son la clase explotada. Entonces ellos van a decir, los socialistas, construir, ¿no?, la sociedad, construir el Estado socialista, construir el Estado socialista, como resultado de una revolución social. Y con ese Estado socialista también tiene que surgir una economía ordenada, una economía planificada, una economía centralizada. Y esto también será posible cuando se pueda eliminar la principal causa de la explotación en el capitalismo, que para los socialistas es la propiedad privada. Entonces ellos también plantean abolir la propiedad privada y establecer una propiedad colectiva, en donde los medios de producción sean pues de propiedad colectiva, administrada desde el propio Estado, y no como en el capitalismo, que las fábricas, las instalaciones fabriles, las empresas son de propiedad particular, son de propiedad privada. Entonces ahí también ellos establecen ese planteamiento. Y acá también vamos a señalar que el socialismo es un paso transitorio al comunismo. Entonces ellos dicen, el socialismo es una etapa al comunismo, porque hacen esa diferencia entre lo que es socialismo y comunismo, que son dos sistemas económicos totalmente diferentes. ¿Quiénes son sus principales exponentes? Los exponentes más destacados de la teoría socialista científica, ¿quiénes han sido? Aquí tenemos a Carlos Marx, también tenemos
a Federico Engels. Igualmente tendríamos que considerar a Vladimir Lenin por haber sido el primero en construir el socialismo en la historia de la humanidad, como resultado del triunfo de la Revolución Rusa 1917. Años después, en 1949, allá en China, Mao Zedong también, la revolución que encabezaba triunfó y empezó a construir el socialismo en el país más poblado de la tierra, que luego pasó a denominarse la República Popular de China. Entonces, ellos son algunos de los exponentes de la teoría socialista. En el mismo siglo XIX, años después, va a surgir una corriente de intelectuales, de economistas, tratando de explicar las nuevas condiciones del capitalismo que ya se daban un siglo después de lo que habían señalado los teóricos liberales. Entonces, ellos, los neoclásicos, son los principales impulsores del liberalismo económico del siglo XIX. Son los continuadores de las ideas liberales del siglo XVIII. Sí, los marginalistas, o también llamada los neoclásicos, la escuela neoclásica. Esta escuela neoclásica va, en este caso, a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y cuáles han sido las más importantes ideas de estos teóricos? Principios. Ellos también van a proponer una nueva teoría, la teoría del valor, donde sostienen que el valor de las cosas está en función al nivel de placer, al nivel de satisfacción que nos puedan brindar. Y de ahí ellos sostienen pues que todo tiene que establecerse en función a la utilidad que nos puedan brindar las cosas. En eso se basa la teoría del valor de los neoclásicos, haciendo uso de ciencias muy subjetivas como las matemáticas y la psicología. Explicaron esta teoría y de ahí pues a ellos ya les va a interesar estudiar el comportamiento de los individuos en los mercados. Por eso que ellos son los que desarrollan el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, la formación de precios en los mercados, analizan los monopolios que ya empezaban a constituirse en el siglo XIX como parte del desarrollo del capitalismo. Todo eso va a establecerse en lo que llamaban teoría de los precios, la microeconomía. Ellos son los que van a desarrollar la microeconomía. Y también siguen considerando que el mercado, ellos siguen planteando que el mercado es el mejor asignador de recursos. Por eso planteamos que los neoclásicos son continuadores de las ideas liberales, de la teoría liberal en el siglo XIX. Los neoclásicos también, ellos van a plantear una teoría de la distribución. ¿Qué cosa es lo que dicen? ¿Cómo se tiene que repartir la riqueza? En la teoría de la distribución, ellos consideran que la riqueza se tiene que distribuir en función a la productividad marginal. O sea, el aporte del último trabajador que el empresario contrate para poder participar en el proceso productivo. Productividad marginal, rendimiento marginal. En función a eso queda definido el salario de un trabajador en el mercado, en base a su productividad marginal. Teoría de la distribución de la escuela neoclásica. Acá también vamos a decir la teoría neoclásica. En este caso va igualmente a desarrollar el liberalismo económico, y por lo tanto la no intervención del Estado. El Estado no
interviene, el Estado no interviene. Entonces acá vamos a señalar quiénes son algunos de los exponentes de la teoría neoclásica o marginalista, como también se les denomina a estos teóricos. Aquí tenemos el más importante de todos ellos, Alfred Marshall. Alfred Marshall, que de la escuela de Cambridge, allá en Inglaterra, a fines del siglo XIX, va a desarrollar estas ideas, al igual que Wilfredo Pareto, o el mismo William Stanley Jevons, todos ellos de la escuela de Cambridge, como parte de la teoría neoclásica. En Austria, en su capital, la ciudad de Viena, ahí destacó Karl Menger, ¿no? También Hermann Gossen, ¿no? Karl Weiser, también van a ser parte de la escuela de Viena, que también aportaron con las ideas del desarrollo de la teoría neoclásica. O de Francia, de la ciudad de Lausana, ahí tenemos a un León Walras proponiendo su teoría sobre el equilibrio general, y también participaron Antonio Cournot, un importante investigador de los monopolios en Europa en aquel entonces, o también Dupuy, ¿no? Un ingeniero que se interesó por hacer estudios económicos y que va también a proponer importantes estudios sobre la competencia imperfecta. Entonces ahí tenemos también algunos exponentes de la teoría neoclásica. Y pasamos a un siglo más reciente al nuestro, el siglo XX. Entonces, en el siglo XX van a también aparecer corrientes de pensamiento económico, pero entre las más importantes tenemos aquellas que van a también analizar los dos principales problemas que han tenido los países en el siglo XX: la crisis mundial de los años 30 y la crisis por inflación de los años 70. En el primer caso, la Gran Depresión. ¿Por quién fue explicada esta crisis mundial? Fue explicada por John Maynard Keynes. De ahí viene lo de la escuela keynesiana. Esta escuela keynesiana que va a interpretar la crisis de los años 30. Entonces acá vamos a señalar los principios más importantes planteados por Keynes. Entonces ellos van a decir, Keynes va a decir, la crisis se refiere la de 1929. La crisis se debe a una caída de la demanda agregada, de la demanda de los agentes económicos dentro de un país, de la demanda de las familias, de la demanda de las empresas, de la demanda hasta de los gobiernos. Esa demanda agregada se ha contraído, no se está vendiendo lo que se produce, y eso ha generado una fuerte contracción en los mercados, en donde la oferta supera la demanda. Por lo tanto, Keynes va a plantear que la solución a esta crisis debía de pasar por incentivar el consumo, incentivar esa demanda muy contraída. Entonces, la demanda, ¿cómo se va a incentivar? A través de un mayor gasto de los gobiernos. Entonces, Keynes plantea incremento del gasto público. El gobierno tiene que incrementar el gasto del Estado para generar empleo, porque ese mayor gasto público tiene que orientarse a desarrollar obras públicas, a generar infraestructura, y con eso el gobierno va a dar empleo a las personas, y esas personas con ese dinero que ganen van a tener que empezar a consumir lo que en los mercados no se está comprando. Y también para seguir incentivando más el consumo, ¿qué plantea Keynes? Disminuir los impuestos para incentivar mucho más
el consumo en los mercados. Keynes también plantea reducir las tasas de interés, ¿para qué? Para incentivar la producción, porque con menores tasas de interés los empresarios se van a animar a invertir más, y eso es lo que se quería, de alguna manera motivar al sector empresarial para que invierta y pueda retomar su actividad económica en los mercados. Con la reducción de la tasa de interés se buscaba alentar las inversiones. También Keynes va a decir, es importante estudiar las tendencias de las principales variables económicas de un país. Es importante estudiar los agregados económicos, por eso que a él se le considera como el impulsor del estudio de la macroeconomía moderna. La macroeconomía moderna, aquella que se encarga de estudiar los agregados económicos. Y también Keynes, él va a decir, el Estado sí interviene, el Estado es necesario, el Estado tiene que contribuir a regular los mercados, porque los mercados no se autorregulaban, como lo habían señalado los neoclásicos y los liberales. Se suponía que los mercados se regulaban solos, pero pasaban los meses, los años, y Keynes observaba que en los mercados no se daba esa autorregulación y las cosas se empeoraban. Por eso que él propone de que el Estado debe regular los mercados, debe de controlar los mercados, ya que ellos solos no lo están haciendo. Entonces ahí también, por ese lado, que él planteaba la presencia del Estado en la economía. Exponentes. ¿Quiénes son los exponentes de esta corriente de pensamiento económico? Aquí tenemos indudablemente a John Maynard Keynes. También tenemos a Domar, Harrow, también tenemos a Michael Kalecki, un economista polaco que va a desarrollar ideas para impulsar la teoría keynesiana, o también a Joan Robinson, una excelente economista británica que también va a realizar importantes estudios sobre el modelo de mercado de competencia imperfecta, pero dentro de la óptica keynesiana, porque también los neoclásicos estudiaron los monopolios, ¿no? Pero Joan Robinson lo hizo desde un enfoque keynesiano. Entonces también ahí merece ser mencionada por sus importantes aportes a la teoría keynesiana. Y efectivamente las economías superaron la gran crisis mundial de los años 30, empezaron a crecer, y de no haber sido por la Segunda Guerra Mundial probablemente hubieran crecido más rápido en los países, sobre todo Estados Unidos y Europa, y siguieron creciendo en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. En los 60 todo era prosperidad, crecimiento para estos países. Sin embargo, a inicio de los años 70 empezaron a tener otros tipos de problemas. Las economías en el mundo, sobre todo de los países de Europa y Estados Unidos, empezaron a tener dificultades en sus presupuestos. Abultados déficits fiscales fueron los resultados en los años 60 y principios de los 70. Y además, otro problema que afectó a los países desarrollados de la época fue el incremento del precio del petróleo. Subió el precio del petróleo por una decisión unilateral de los países árabes, que en ese momento tenían el control absoluto de la producción mundial de petróleo, cosa que ahora ya no lo pueden hacer, porque su participación en el mercado internacional del petróleo de los países árabes se ha reducido hasta menos del 30%. Entonces no tienen el control como sí lo tuvieron en los años 50, 60 y sobre todo en los 70, donde ellos, cuando decidían, subían o bajaban el precio del petróleo, y cuando incrementaban el precio del petróleo le generaban problemas a Estados Unidos, a Europa, a los principales países consumidores de petróleo en el mundo, y todo eso generó una crisis que fue explicada
desde las aulas de la Universidad de Chicago, con un Milton Friedman a la cabeza, que ahí va a surgir la escuela monetarista, la escuela monetarista. De ahí, de las aulas de la Universidad de Chicago, Milton Friedman y otro grupo de catedráticos van a explicar la crisis de los años 70 en las economías capitalistas. ¿Cuáles son los planteamientos más importantes de la escuela monetarista? Ellos van a decir la crisis, sí, la crisis se refiere a la de los años 70, la crisis se debe a una mala política monetaria. No se está regulando adecuadamente la cantidad de dinero. Hay problemas en las autoridades. Su política monetaria no es la indicada. ¿Qué es lo que plantean? Ellos plantean mejorar el control de la oferta monetaria, mejorar el control de la emisión de dinero, de la oferta monetaria. Lo que venía ocurriendo es que los gobiernos le pedían a sus bancos centrales dinero y los bancos centrales emitían dinero para cubrir esos enormes déficits fiscales, y un dinero puesto así en la economía sin ningún respaldo en la producción, ¿a dónde conduce? Necesariamente a la inflación, según la teoría monetarista. Entonces, eso sumado al incremento de los precios en el mercado internacional del petróleo, terminaron por agravar el problema inflacionario. Entonces acá ellos van a decir, otra manera de afrontar esta crisis es reduciendo el tamaño del Estado. El Estado es demasiado grande, por eso genera excesivos gastos y eso ha traído los déficits fiscales. Entonces plantea reducción del tamaño del Estado, reducción del tamaño del Estado. Entonces ahí ellos van a considerar que el Estado no tiene por qué ser un empresario, el Estado no tiene por qué administrar empresas, y si las tuviese, se tendrán que vender al sector privado. Esos activos del Estado tienen que ser transferidos al sector privado, ¿no? Ser vendidos a las empresas privadas. Entonces eso es lo que algunos llaman las privatizaciones, ¿no? Entonces acá vamos a decir la reducción del tamaño del Estado pasada por todas esas medidas que debían pues el Estado liberarse de algunas empresas que pudiera haber venido administrando. Los monetaristas son los continuadores del liberalismo económico en el siglo XX. Son los principales representantes de la corriente del liberalismo económico en este tiempo, en el siglo XX. Entonces ellos también van a desarrollar liberalismo económico. Y si desarrollan el liberalismo económico, también plantean que el Estado no interviene. El Estado no interviene. Inclusive uno de ellos era mucho más radical que los otros. Él sí planteaba que el Estado no servía para nada y que debía de desaparecer. No, me refiero a Friedrich von Mises, uno de los representantes del monetarismo. ¿Quiénes son entonces algunos de sus exponentes del monetarismo? Aquí tenemos al más importante, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, año 76. Acá también tenemos a von Mises, igualmente a Irving Fisher, otro representante del monetarismo. Igualmente tenemos a Friedrich Hayek, también monetarista, perteneciente a esta corriente de pensamiento económico, etcétera, etcétera. Bien, ahí tenemos entonces las principales ideas de las también principales corrientes de pensamiento económico. Pregunta uno, tenemos por acá, indique la obra perteneciente al pensamiento sistemático en la que se hace una descripción de la distribución y circulación de la riqueza. La obra de Knight,
la tabla económica. Ahí se plantea cómo tiene que repartirse la riqueza en las clases sociales que ya hemos mencionado. 1, la D. Pregunta 2. ¿Cuál es la doctrina económica que divide a la sociedad en 3 clases sociales? Los terratenientes, los campesinos y artesanos. Nuevamente nos preguntan sobre una idea importante de los fisiócratas. La E en la pregunta 2, alternativa E. Después tenemos la pregunta 3, la doctrina económica basada en los principios de libertad económica, propiedad privada e iniciativa empresarial. Es la liberal, la escuela clásica, la escuela surgida en Inglaterra en el siglo XVIII. Es la respuesta para esta tercera pregunta, la C. La número 4, pregunta número 4 dice, la doctrina económica basada en los principios, otra vez, no te equivoques, la 3 es la C, la 4 ya, ¿no? La 4. Señale un planteamiento o contribución de la doctrina económica socialista. ¿Qué planteaban los socialistas? Planteaban de que la economía tenía que ser centralizada. La economía no podía ser de libre mercado, de libre concurrencia, sino tenía que ser ordenada, planificada. La respuesta, alternativa E. La número 5, cuanto más bienes se produzcan, más bienes existirán, los cuales constituirán una demanda para otros bienes. Esto significa que todos los recursos se emplean al máximo, todos los recursos deben utilizarse eficientemente para que los mercados siempre estén en equilibrio, para que se dé el pleno empleo, y eso lo va a plantear y reconocer el teórico liberal Jean-Baptiste Say, el cual va a plantear la ley de Sayes. Entonces, en la número 5, la A es la respuesta. La número 6, la escuela económica sostenía que el valor de un bien está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de ese bien o servicio. Sí, muy bien. Los liberales ya decían que el valor de los bienes radica en la cantidad de trabajo empleado para producirlo. La D, la escuela clásica. La número 7, la motivación de los individuos es satisfacer el propio interés. Los productores no producen por hacer el bien, ni los consumidores consumen por el bienestar de los productores. De ahí que la economía deba de ser libre, sin intervención estatal. La afirmación anterior refleja el principio de la mano invisible que pertenece a la doctrina clásica. Alternativa A, la número 8, con respecto a las doctrinas económicas, señala la relación correcta entre autor y obra. ¿Cuál es lo correcto? Muy bien, lo correcto es que Adam Smith, aparte de haber escrito la obra por la que más lo conocemos, La riqueza de las naciones, también su primera obra que él escribió, vinculado o relacionado a la filosofía, porque él fue filósofo. Entonces, esta teoría de los sentimientos morales es el primer escrito, la primera obra de Adam Smith, una teoría filosófica que sirvió mucho para que Adam Smith, a partir de este escrito, sentara las bases del aspecto filosófico del liberalismo económico. Ahí es donde va a tomar el aspecto filosófico para desarrollar lo que es el liberalismo económico. Entonces, lo correcto es decir que Adam Smith escribió teoría de los sentimientos morales. La 8 es la B. Lo demás está mal relacionado. 9. El análisis de las causas y consecuencias de la variación de la demanda agregada y su relación con el empleo de los ingresos es propio de la doctrina. ¿Quién planteó eso? ¿Quién planteó? Hay que estudiar la demanda agregada. ¿Cómo incentivar esa demanda agregada? Allá lo hemos puesto, penúltimo. Eso lo plantea la teoría keynesiana.
la teoría keynesiana. Keynes plantea ver la variación de la demanda agregada y su vínculo con el empleo, con los ingresos. La E en la número 9. La número 10, Alfred Marshall, León Walras y Karl Menger pertenecen a la doctrina económica neoclásica. Doctrina económica neoclásica, la D. Número 11. Número 11. La teoría de la renta diferencial es un principio propuesto por David Ricardo, el cual pertenece a la escuela económica clásica. La respuesta en la número 11 es la alternativa D. La número 12. Indique las afirmaciones correctas. Indique las afirmaciones correctas. 1 en Romanos. Carlos Marx critica los planteamientos de la doctrina neoclásica. Incorrecto, porque hasta cronológicamente nos podemos dar cuenta que Marx es antes de los neoclásicos y no puede criticar a alguien que no conoció, pues, ¿no? Pero sí conoció a los liberales, sí conoció a los clásicos, sí conoció a Adam Smith, a David Ricardo sobre todo, y en conjunto a todos estos teóricos, él les va a llamar que desarrollaron la economía política vulgar. Así como parte de su crítica, lo va a denominar, que desarrollaron una economía política vulgar. Entonces, Marx va a criticar a los teóricos clásicos, más no a los neoclásicos. La otra proposición dice, 2 en Romanos, ensayo sobre el principio de la población, es una obra de Malthus. ¿Es una obra de Malthus? Sí, correcto. Y la número 3, el desarrollo del equilibrio general, ¿se le atribuye a la escuela de Viena? No, a la escuela de Lausana, porque fue León Walras el que va a plantear la teoría del equilibrio general, más no los austriacos. No, solamente 2 es correcta. Entonces, la B de la respuesta, la número 13. La teoría de la demanda, oferta y mercados es un aporte de la doctrina. Estudiar la demanda, estudiar los precios, estudiar la oferta, estudiar el mercado. ¿Quién lo propone? Dentro de la microeconomía, ¿quiénes desarrollaron esa microeconomía? La teoría neoclásica, la C. Y la número 14, identifique el planteamiento de la doctrina económica keynesiana. Pues Keynes, entre otras cosas, plantea la elevación del gasto público, mayor gasto de los gobiernos para incentivar la demanda. Bien, ahí nos dejamos.